empezamos con la clase y vean que son las slides que se llaman clase 3 y 4. Bien. Bueno, nos habíamos quedado en el teorema central del límite. Lo habíamos enunciado y más o menos entendido, ¿no? de qué se trataba. Hoy vamos a hacer algunas aplicaciones. Entonces, la idea informal, ¿no? del teorema central del límite es que sin importar cuál sea la distribución poblacional, ¿no? de la variable de interés, no importa cuál sea, y eso vimos, ¿no? que incluso distribuciones que obviamente no tienen nombre porque nos las habíamos inventado nosotros, sabemos que la media muestral va a tener una distribución aproximadamente normal, asintóticamente normal, cuando el tamaño de la muestra sea grande. ¿Bien? Bueno. Para recordarles nomás, vamos a hacer esto. A ver. Déjenme compartirles la pantalla. ¿Se acuerdan, no? Que teníamos una distribución cualquiera. Tomábamos una muestra, ¿sí? Acá tomamos una muestra de tamaño 5, por ejemplo. 5 observaciones aleatorias. Calculamos la media de esas 5 observaciones y es este puntito azul. ¿Bien? A esto lo podemos hacer muchas veces. ¿Sí? Si lo hacemos infinitas veces, lo que vamos a obtener es la distribución de la media muestral, ¿sí? de esta distribución, que claramente no es normal, pero la media muestral sí tiene una distribución normal. Y eso está buenísimo, nos va a servir un montón. Bien. Entonces, volvemos a las slides. Un poco más formalmente, para enunciar el teorema central del límite, tenemos n variables aleatorias independientes. De aquí, ¿sí? Y 1, y 2, y n. Bueno, y todas estas variables tienen la misma distribución, con varianza finita. Entonces, lo que podemos saber es que la suma de esas n variables aleatorias es la estandarización de esa suma. Y acá tenemos la suma de las variables aleatorias, y la estandarizamos, le restamos la media, n veces mu, si la esperanza de cada una de estas i es mu, y la dividimos por el desvío estándar. Bueno, esa nueva variable va a tener una distribución asintóticamente normal. Y eso nos sirve, bueno, vean que lo que podemos hacer acá es directamente dividir por n en todos lados. Yo creo que ya lo habíamos hecho. Y tenemos entonces que la media muestral estandarizada se distribuye normal, que es lo que acabamos de ver, independientemente de cuál sea la distribución de la variable en la población. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, una es porque ya vamos a poder saber la distribución de la media muestral para cualquier población cuando tengamos un n suficientemente grande. ¿Y qué es un n suficientemente grande? Vamos a partir del supuesto acá que 30 ya es suficientemente grande. Obviamente no hay que tomar esto así al pie de la letra, porque depende mucho también de la normalidad, bueno, de qué tan forma acampanada, por ejemplo, tiene la distribución inicial. Por ahí converge mucho más rápido que en otros casos. Pero para los ejercicios, ustedes tengan en cuenta que este 30 va a ser clave. Muchas veces les va a tocar un ejercicio en el que el n es menor que 30, entonces no van a poder aplicar el teorema central del límite. Cuando n sea mayor que 30, van a poder aplicar el teorema central. Bueno, además de poder usarlo para aproximar la distribución de la media muestral, vamos a usarlo para aproximar distribuciones de variables que tienen distribuciones discretas, que muchas veces es difícil de calcular, de hacer cálculos con esas distribuciones, pero van a ver que vamos a poder aproximar a esas distribuciones, que son distribuciones discretas, por ejemplo la binomial, la vamos a poder aproximar a la normal, ¿sí? Y eso va a ser súper útil, porque los cálculos van a ser mucho más fáciles.
Bien. ¿Cuál es la clave para poder... se están matando de risa, no sé qué está pasando, pero... Disculpe, profe, disculpe, mala mía. Estaba hablando con mi compañero, una cosa por WhatsApp, mala mía. Vale. Bueno, ¿cuál es la clave para poder usar el teorema central del límite siempre? ¿Sí? Bueno, cuando ustedes vean en un ejercicio en el que van a tener una suma de variables aleatorias independientes y van a tener al menos 30 observaciones, ¿sí? Ahí van a poder usar el teorema central del límite. Entonces la clave es tener una suma de variables aleatorias independientes, ¿sí? Y ustedes ya van a saber que a esa suma, acá le vamos a llamar S, pero por ejemplo la suma puede ser la suma de éxitos. Ya vamos a ver, ¿sí? Pero tenemos una suma de los XY, ¿sí? A esa suma le llamamos S. Acá, nada más en esta notación, no importa, podríamos, en vez de poner S acá, podríamos poner directamente a de los X, ¿vale? Tenemos una suma de variables aleatorias. La podemos estandarizar, restándole la media y dividiendo por el desvío. Y ya sabemos que esa estandarización, esa variable estandarizada, es una distribución normal 0,1. ¿Bien? Bueno, cualquier distribución, cualquier variable que podamos expresar como la suma de otras variables aleatorias independientes, entonces vamos a poder al final aproximarlas gracias al teorema central del límite. Veamos eso. ¿Sí? Eso es lo que hoy vamos a ver. En realidad hoy vamos a ver 3 cosas porque le sumé una cosita más. Hoy vamos a ver, entonces, cómo usar el teorema central del límite para aproximar probabilidades de variables aleatorias discretas. Vamos a ver cómo cómo se distribuye la proporción muestral para n grande, otra vez, aplicando el teorema central del límite. Y también vamos a ver cómo se distribuyen las diferencias de medias poblacionales y las diferencias de proporciones de 2 poblaciones. ¿Bien? Ok. Entonces, van a ver que gracias al teorema central del límite vamos a poder aproximar una distribución normal, binomial, ¿sí? Por ejemplo, tenemos a esta variable i que se distribuye binomial con n siendo el número de intentos y p la probabilidad de éxito en cada uno de esos intentos. Bueno, a esta variable i la vamos a poder aproximar a una normal, ¿sí? Vamos a ver que se distribuye asintóticamente normal con media n por p y varianza n por p por 1 menos p, ¿sí? Entonces, la media n veces la esperanza de la binomial y la varianza n veces la varianza de una Bernoulli. Bien, ahora lo vamos a ver. Por lo tanto, si sabemos que esta variable i se distribuye asintóticamente normal con estos parámetros, bueno, podemos estandarizarla de esta forma. Ahora lo vemos con más detalle, pero obviamente la estandarizamos restándole la media, dividiendo por el desvío. Y ya sabemos que esta nueva variable se distribuye normal 0,1 y listo. Podemos trabajar más fácilmente con la distribución. Entonces, tenemos una distribución binomial, ¿no? En la que queremos, por ejemplo, calcular con qué probabilidad podemos encontrar una cierta cantidad de éxitos. ¿Bien? Bueno, uno puede ir a la tabla de las binomiales o pueden ir a ustedes a la aplicación o lo que sea y trabajar directamente con la binomial. Bueno, lo que yo les voy a mostrar hoy es que ustedes podrían aproximar esas probabilidades usando la normal. ¿Bien? Entonces, partimos de por qué podemos aproximarla a la normal. Bueno, como les dije, tenemos esta variable binomial, cuya esperanza, ¿sí?, es n por p,
la cantidad de intentos y por el número de éxito, por la probabilidad de éxito. ¿Sí? Eso me va a dar el valor esperado del número de éxitos que voy a obtener. Y la varianza, n por p por 1 menos p. ¿Bien? Bueno, podemos ver a esta variable y como el número de éxitos en n intentos. Es el número de éxitos en n intentos, ¿sí? Y esa variable al final es una suma de n veces intentos, ¿sí? Así que a cada uno de estos intentos los podríamos dividir en realidad en Bernoullis, y es qué probabilidad tengo de obtener un éxito en este intento. ¿Qué probabilidad tengo de obtener un éxito en el segundo intento? Y además cada uno de estos intentos son independientes, ¿sí? Entonces al final esta binomial es una suma de Bernoullis. Es una suma de variables aleatorias independientes. Y bueno, y eso es lo que necesitamos para poder aplicar el teorema central del límite, que a la variable de interés la podamos expresar como la suma de variables aleatorias independientes. Entonces en este caso, a la binomial la podemos expresar como una suma de Bernoullis, ¿sí? Entonces cada una de estas Bernoullis, son estos XY, va a asumir el valor 1 si obtuvimos un éxito y 0 en el caso contrario, ¿sí? En el fracaso. ¿Y cuál es la esperanza de estas X? Bueno, es P, es la probabilidad de obtener un éxito, ¿sí? Entonces la esperanza de cada una de estas X es P, y la varianza de cada una de estas X es P por 1 menos P, ¿sí? La varianza de una Bernoulli. ¿Bien? Entonces, ya está. Tenemos bueno, eso, profe, individualmente. individualmente, En cada intento individualmente. la esperanza ¿no? es P y la varianza es Eso, la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. muy bien. Individualmente. Eso estamos bien. O sea, una Bernoulli, probabilidad de éxito, la esperanza es la probabilidad de éxito. ¿Con qué esperanza, qué valor esperado obtengo yo de cada uno de estos? Y la varianza es P por 1 menos. ¿Sí? Algunas veces aparece como que 1 menos P se llama Q. De hecho, en las slides acá yo lo corregí porque tenía Q. ¿Sí? Vean que Q es la probabilidad de fracasar. Bien, entonces, ya sabemos que una binomial la podemos expresar como una suma de Bernoullis. Listo, aplicamos el teorema central del límite. Entonces, si mi variable y, ¿no? Esta binomial, es una suma de Bernoullis, y cada una de estas Bernoullis tiene, bueno, acá se los hago de otra forma, cada una de estas Bernoullis tiene esperanza P, ¿sí? Y acuérdense que nos decía el teorema central del límite, ¿no? ¿Así? ¿Bien? Bueno, nuestra suma de variables, ¿no? Es esta variable y que se distribuye binomial. ¿Bien? Entonces, vamos. Acá abajo vamos a tener que, si ahí la estandarizamos usando n veces la esperanza de cada una de estas variables que componen la suma, ¿sí? La esperanza de x, dividido, y acá teníamos, ¿no? Este era el teorema central general, ¿no? Bueno, dividido entonces, ¿qué? Raíz de n por p por 1 menos p y raíz de esto. ¿Bien? Se lo estoy haciendo medio complicado a Alicia. ¿Sí? Acá tenemos la esperanza de x es igual a p. ¿Sí? Y acá arriba se lo voy a poner. Acá, ¿no? La esperanza de x es igual a p. La varianza de x es p por 1 menos p. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo acá, dijimos, a S le tenemos que restar n veces la media, el valor esperado de xy, y tenemos que dividirlo por raíz de n y por el desvío, o sea, la raíz de esto. ¿Bien? P por 1 menos P.
Bueno, esto se distribuye normal. Me quedé sin espacio, pero 0, 1. ¿Ok? Entonces, para recapitular, tenemos una variable binomial que la podemos expresar como una suma de Bernoullis, y por lo tanto, como es una suma de Bernoullis independientes, ¿no? Entonces, y como es una variable que se puede expresar como la suma de variables aleatorias independientes, entonces ya sabemos que podemos aplicar el teorema central del límite, ¿sí? Y vamos a saber cómo se distribuye la estandarización de esa variable. I menos n veces p dividido raíz de n por p por 1 menos p, se va a distribuir normal 0, 1. ¿Bien? ¿Es normal o aproximadamente normal? Bueno, es aproximadamente normal. Tiende, ¿no? Cuando n es infinito, es normal, pero tiende a la normalidad. Sí, más que nada por la notación que nos piden, que preguntaba. Eso es aproximadamente normal. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto? Bueno, ahora vamos a ver un ejercicio para poder aplicarlo. ¿Para qué nos sirve? ¿No? Para aplicarlo, van a tener que comprobar, y esto háganlo en los ejercicios, ¿sí? Tienen que comprobar dos cosas. Una, bueno, en realidad no tienen que comprobar dos cosas, tienen que probar una y acordarse de otra. Entonces, la primera es esta que les voy a contar ahora, después les cuento la otra. Entonces, esta aproximación de la binomial a la normal la van a poder hacer cuando los valores, en general, cuando los valores de P no sean muy extremos. Porque si son muy extremos, ya la binomial no es muy simétrica, y entonces es difícil la aproximación. Cuando n es Cuando eres muy muy grande, extremo, no va a ser. profe, ¿es alta probabilidad de éxito o Muy altísima bien. probabilidad de fracaso? Eso. No. Entonces Más aproximado imaginen 0,5. tal cual. Imaginen, yo acá les abrí, a ver, imaginen que tienen una distribución, una binomial con P002, ¿sí? Bueno, ven que ahí no es nada simétrica esa distribución. Bueno, ahí la aproximación a la normal va a ser bastante mala. En cambio, si la distribución es simétrica, ¿no? Ya con un 0.03 ya se vuelve un poco más simétrica, no, ahí ya no va a haber problema. Pero otra vez, ¿qué pasa? Cuando nos vamos a un extremo, se vuelve asimétrica y la aproximación no es muy buena. Entonces, lo que van a tener que hacer en general es chequear en qué caso se puede aplicar. Y bueno, ya ustedes van a poder detectarlo, que cuando el P sea o muy chiquito o muy grande, no van a poder aplicarlo. Pero la regla que vamos a usar nosotros para que todos converjamos a la misma regla es que el valor de P más menos 3 desvíos esté entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces le damos, el P es el valor verdadero del parámetro, ¿sí? De la distribución. Más menos 3 desvíos esté entre 0 y 1. ¿Sí? Se quedan eso. No sé, yo acá les hice, por ejemplo, unos calculitos para que vean lo que en general van a tener que hacer. Entonces, tienen un caso en el que P es 0,1. N es 20. ¿Sí? Bueno, con P y N calculo este valor, ¿sí? Y este valor, P más menos, y veo si está entre 0 y 1 el valor, ¿sí? De todo esto. Bueno, no sé, acá hice los cálculos y me dio que era menor que 0. ¿Sí? Así que en ese caso no podría aproximar la binomial a la normal si los parámetros son estos,
n es igual a 20 y p es igual a 0,1. Pero en cambio, si p es 0,1, vean que cuando el n es más grande, ahí ya me da positivo, ¿sí? Pero entonces, eso es solamente es una cosa media arbitraria, pero es para que ustedes vean que lo que va pasando es que la distribución se va haciendo un poquito más simétrica y se puede aproximar mejor a la normal. Entonces, hagan este cálculo y vean si los valores están entre 0 y 1. En este caso, por ejemplo, nunca me dio mayor que 1, el límite superior, ¿no? Siempre me da acá menor que 1, pero el límite inferior me estaba dando menor que 1, entonces en estos dos primeros casos no podría haber usado la normal para aproximar la binomial. Y acá les puse otro ejemplo en el que tenemos un valor de P más extremo para el otro lado. O sea, antes teníamos la probabilidad de éxito era 10%, ahora probabilidad de éxito 90%. ¿Sí? Y lo que hicimos acá es mantener el n en 20. ¿Sí? En este caso, vean que lo que va variando es el n. Y en este otro caso, lo que va variando es el p. ¿Sí? Y bueno, vean en qué caso se puede aplicar y no. Ustedes lo único que van a tener que hacer es, cuando vean el ejercicio, es calcular ese p más menos 3 desvíos y ver si está entre 0 y 1 el valor. Si está entre 0 y 1, listo. Pueden seguir adelante. Eso es para fijarnos, profe, si es buena aproximación. Claro, porque si no, la aproximación que vas a hacer no va a ser buena. No se va a aproximar al valor real de la probabilidad de un éxito. Hay mucho margen de error, digamos. Claro, está muy... Y una consulta, tendría que hacer ambas cuentas, ¿no? Y los dos tienen que quedarme entre 0 y Los 1. dos, claro. Entonces acá yo hice las dos cuentas, medio rústico esto que hice acá. Claro, o sea, el Dos. único, por ejemplo, con N100 es el único que tiene los dos valores en negro. Por ejemplo, Muy el de bien. al lado lo tiene uno en rojo y uno en negro, entonces no le puedo tomar. Tal Y cual. el de 0,4. Y el de 0,4. Por eso les puse acá como en rojo, estos casos no, y los que están en verde, sí. En este caso, profe, no es impedimento en n menor a 30. En este caso no es impedimento n menor de 30. Bueno, sí, ¿saben qué? No estuvo bien mi ejemplo de 20 acá. Le debería haber jugado con 30. Porque está muy bien la pregunta. No, lo del 30 yo ya se los dije. En realidad no importa. Lo que importa es que la aproximación vaya a ser buena, y la aproximación es buena en base al P y al N, a las dos cosas. Entonces, bueno, justo el ejemplo que yo les mostré acá la combinación de P y N sí me da una buena aproximación. Esta es una regla mucho más válida que la del 30. Pero ¿saben qué? Usemos el 30, así que voy a hacer otra vez las slides para que esto no quede con lo del 20 y no haya confusión. Porque está bueno que usemos el 30 para que después seguramente en el práctico, ¿no? ¿Les dijeron que usen el 30 o no? Para identificar, para poder aproximar al teorema central límite. Entonces, Claro. Perdón que puse un ejemplo con el 20 acá. Igual les quería mostrar que estaba bueno, que el NS30 es muy ad hoc. Claro, y igual haciendo las cuentas se podría. No está acá en la tabla, pero Claro. se podría. Sí. Entonces, para no confundirlo, lo que vamos a hacer es esto primero, ¿sí? Y después que el n sea mayor que 30. Mayor o igual. Ahora bien. Que lo pienso, ponele que sea N30, pero también depende del P, entonces. También Puede depende ser del que P. Es que tal puede cual. ser que alguna vez tenga un P que no me deje usar el 30, por ejemplo. Eso. O Entonces, un número mayor que 30. si esto no se cumple, no podrían proceder. Pero bueno, está bueno por ahí que se cumpla esto y que chequeen lo del 30 para que no haya confusión. Pero, por ejemplo, en un examen final, si ustedes ven, yo les puse un 20, haciendo este chequeo les da, y no sé, no pueden hacer nada. Digo, lo que quiero decir es que tampoco se aten de mano y decían, no puedo, esto se cumplió, y yo sé que es re simétrica, pero bueno, a mí me dijeron una vez que tenía que usar el 30, entonces ahora ya está, me tiro al abandono y
y no sigo para adelante. Muchas veces puede ser que haya una confusión, me preguntan en el final y me dicen, te pusiste un 20, pero quería poner 30 o... digo, me puede llegar a pasar una confusión así, del 20 y el 30. Lo que importa siempre es que se pueda aplicar el teorema, y nosotros, bueno, vamos a convenir en que se puede aplicar bajo esto, también con n igual a 30, sumándole n igual a 30. Profe, bueno, perdón. sí. Entonces quedamos en que se tienen que cumplir estas dos condiciones, o el n mayor a 30 o el i n No. mayor a 30. Y veamos con Bien. el i. Entonces son 3 condiciones. Perfecto. Sí. Genial. Bueno, esta la está llamando como esta una condición y esta otra, ¿sí? Sí, pero sí. Pero bueno, esto está bueno que por ahí en el práctico ahora identifiquen, ¿sí? Y si hay algún caso en el que ustedes vean, acá no se puede aplicar el teorema central del límite porque no se cumple esta condición, pero el n es mayor que 30. ¿Qué hago? ¿Sí? Bueno, ahí entonces pueden preguntarle a Julieta qué es lo que va a hacer. Igual en los exámenes parciales no va a haber duda sobre eso. ¿Sí? Y en el caso de que no lo pueda usar, ¿cómo queda? Tenés que usar la binomial sin aproximar. Entonces, Claro. esto es para cuando podés aproximar a una normal, la binomial, lo usás al teorema central del límite. Y si no, bueno, vas a tener que hacer el cálculo con la binomial. Porque no hay una buena aproximación. Genial. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver cómo lo usamos, ¿sí? Por fin. Supongamos que tenemos una binomial, ¿sí? Una binomial en la que n es igual a 25 y p es 0,4. Bueno, eso quiere decir que hay 25 intentos con una probabilidad de cada intento del 40% de éxito. Bueno, encontremos la probabilidad exacta, eso quiere decir usando la binomial, de que haya menos o como mucho 8 éxitos, ¿no? O de que haya exactamente 8 éxitos. ¿Sí? En eso van ustedes y lo calculan con la binomial, la probabilidad exacta. Pueden hacer las cuentas o en la tablita. Ahora, lo que vamos a hacer es buscar en la tabla, por ejemplo, estos valores exactos y vamos a comparar qué valores obtendríamos si en realidad usamos la aproximación en el normal. ¿Bien? Vamos a la tabla. Bueno, o a su aplicación. Pero si lo ven en la tabla, tienen que ir al n igual a 25. ¿Qué otro parámetro teníamos? P, 40%, ¿sí? Y lo que nos preguntan es la probabilidad de obtener como mucho 8 éxitos. ¿Bien? Entonces nos tenemos que situar acá. Y lo taché, pero bueno, es este valor, ¿sí? 27.4%. Good. Si queremos la probabilidad de obtener exactamente 8 éxitos, lo que hacemos es calcular la probabilidad, como esta, ¿se acuerdan que es la acumulada siempre, ¿no? Entonces calculamos la probabilidad de obtener hasta 8 y le restamos la probabilidad de obtener hasta 7. ¿Sí? Entonces a esta le restamos esta probabilidad y listo. Nos da 2%. ¿Bien? Eso sería usar la binomial y calcular los valores exactos que nos piden. La probabilidad de obtener como mucho 8 éxitos y la probabilidad de obtener 8 éxitos. Eso es lo que nos queda. Bueno, ahora vamos a usar la normal para aproximar. Entonces, podemos decir que i, esta variable binomial, tiene una aproximación, se aproxima, tiene una distribución aproximadamente parecida a la de W, y W
es esta variable que va a estar distribuida, W es solamente para empezar a hablar, y se aproxima a W y listo, después W se distribuye normal, ¿bien? Entonces, bueno, esta variable tiene media n por p, ¿sí? Entonces 24 por 0,4 igual a 10, por lo tanto, la media. La varianza es n por p por 1 menos p, que nos da 6. ¿Bien? Bueno, entonces, ahora ya podemos estandarizar esta variable. Lo que hacemos es, a la variable esta W, le restamos su media y la dividimos por el desvío. ¿Bien? Bueno, nosotros lo que queremos, y acá está la segunda cosa que tienen que chequear. Las condiciones antes era para ver si la aproximación era buena, que usamos antes, era esto del P más menos 3 desvíos y el N de 30, ¿sí? Y ahora se tienen que acordar de hacer una cosa que se llama corrección por continuidad. Acuérdense que estamos aproximando una variable que es discreta, ¿sí? Vean, es esta variable discreta, le vamos a poner los valores que nos están dando ahí, para que la vean cómo se distribuye verdaderamente. Era 25, 24. ¿No? ¿Perdón? Es 25 Es 25. Está mal en la filmina que puso 24, pero es 25. Perdón. Entonces, 20. Esta es la distribución binomial. ¿Bien? Bueno, la vamos a aproximar a una normal. Les voy a superponer ahora la normal, ¿sí? A una normal. Una normal con los parámetros que acabamos de calcular. 25 por 0,4, 10. ¿Sí? Y n por p por q es 2.44. Ven que está bien, se parece mucho a esta normal, pero es una variable discreta que le estamos aproximando a una normal. En realidad, bueno, no sé si, ahí está. En realidad nosotros podemos sacar valores que... estoy rayando, acá ya no puedo rayar. Podemos sacar valores que son 8, 9, 10, pero yo no puedo sacar en una distribución discreta 8.2, 8.39, ¿sí? Y en realidad en la normal sí. Entonces, van a ver que vamos a tener que hacer esto que es una corrección por continuidad, que nos va a ayudar a mejorar mucho la aproximación. ¿Bien? Entonces, miren, nosotros ya calculamos la probabilidad de sacar, vamos a poner esto por acá, la probabilidad de sacar como mucho 8 éxitos, ¿no? Y vean que acá lo tenemos computado, 0.274, debería ser igual el valor, ahí está, 0.274, ¿sí? Ok. Es la probabilidad de sacar o 0, o 1, 2, o 3, o 4, 5, 6, o 7, 8. Bien. Si yo quiero calcular esa probabilidad usando la normal, vean que se ve un poquito más chiquito acá. Lo que voy a hacer es una pequeña corrección, y en vez de calcular la probabilidad de que W sea igual a 8, sea menor o igual a 8, voy a poner 8.5. ¿Sí? Y la corrección por continuidad siempre va a ser así. O le sumo 0.5 o le resto 0.5. ¿Sí? Y esos pedacitos de diferencia que van a ser muy importantes la corrección cuando el n sea chiquito. Vean que al final son estas diferencias, ¿no? Que están. Si yo, por ejemplo, calculo la probabilidad de sacar hasta 8, ¿sí? Todo este pedacito y este pedacito, no estaría en mi distribución. Bueno, entonces lo único que se tienen que acordar de acá es hacer esta corrección por continuidad. Y se lo repito muchas veces porque después por ahí se olvida. ¿Y cómo sé cuándo lo tengo que sumar y lo tengo que restar?
Bueno, siempre que sea menor o igual que, le vas a sumar. Mayor o igual que, le vas a restar. ¿Sí? Igual acá se los puse en esta slide. Por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entendió? Igual puedes aplicar el complemento, ¿no? Aplicaste complemento y te queda menor o igual y después le sumás. Sí, siempre que para aplicar, cuando calculaste el complemento, hiciste bien la corrección, no hay problema. Por ejemplo, en el complemento acá, ¿no? Vos decís, bueno, es la probabilidad de sacar al menos 9, ¿no? Bueno, ¿cómo hiciste ese cálculo? Bueno, vas a tener que hacer la probabilidad de que W sea mayor o igual que 8.5, o sea que le restaste 0.5. O sea que siempre tienen que tener en cuenta esas correcciones, ¿ya? Por lo tanto, acá es lo que hicimos, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que I sea igual a 8, menor o igual que 8, es igual a la probabilidad de que W sea menor o igual que 8.5, y listo, ahí estandarizamos. Le restamos N por P, que era 10, y lo dividimos por el desvío, que es raíz de 6. ¿Sí? Y vean qué buena esa aproximación. Esta probabilidad, la probabilidad de que I sea menor o igual que 8 es más o menos igual a la probabilidad de que esta variable W sea menor o igual que 8.5, y es cierto, porque vean, nos dio 27%, y antes la probabilidad exacta es 27,4. ¿Sí? Mientras mayor sea el N, mejor va a ser todavía la aproximación. Bueno, la combinación de P y N. Mejor va a ser la aproximación. Y pueden hacer lo mismo para calcular la probabilidad de que I sea igual a 8. ¿Sí? Una consulta. Esta corrección de continuidad se hace siempre, no es Siempre. porque el N es el chico. Siempre. Bien. La vamos a hacer siempre. Siempre va a ayudar a mejorar la aproximación. Bueno, y si calculan la probabilidad de que sea igual que 8, ¿sí? Vean que la corrección de continuidad está de los dos lados. ¿Sí? Es la probabilidad de que esté entre 7.5, 8.5, y listo. Les voy a mostrar en vivo qué es esto. ¿Bien? Acá en rojo tenemos, dijimos, la aproximación de esta binomial a la normal, o sea, es la normal, ¿sí? Con la que vamos a tratar de aproximar la distribución azul. La distribución azul es la binomial, y con la roja la estamos aproximando. La roja que tiene estos parámetros, que es N por P, y N, raíz de N por P por 1. Acá. Listo. Entonces, yo lo que les dije es, si calculan la distribución exacta, acá tienen en azul los valores. 0.274 es el que nosotros teníamos. Y lo que les dije recién es, podemos usar la normal, la roja, para aproximarlo, pero en vez de hacer el cálculo de que la probabilidad de que W sea menor o igual que 8, vamos a poner 8.5. ¿Sí? Y bueno, acá antes me daba 0.270 porque habré hecho algunos decimales menos de los que en realidad... Perdón, ¿podés repetir eso? Es como forzás el 8,5. Sí, No me quedó en claro. es la corrección por continuidad. ¿Sí? Nosotros, siempre que aproximemos una distribución que es discreta a una normal, a una continua, a la normal en este caso, ¿no? Vamos a hacer esta corrección, que es sumarle, si nuestro objetivo es calcular la probabilidad de que sea menor o igual que un número, bueno, a ese número le sumamos 0.5. ¿Sí? Si nuestro objetivo es calcular la probabilidad de que sea mayor o igual que tal número, a ese número le restamos 0.5. ¿Bien? 0,5. Y vean cómo mejora, porque miren, no sé si yo... Sí, está en el resultado. Está... Eso, y si yo no le hiciera esa corrección, se aleja un montón. Sí. Así que no se olviden de hacerla.
De menor a igual, entonces sumamos 0,5. Si es para mayores, le restamos 0,5. Eso. Y perdón, por ahí estoy medio denso con el tema, pero No, no. ahí se ve en el gráfico de que justamente el 8,5 pegaría en el límite de 8 y 9. O sea, pensando en los discretos, que está azul, no sé cómo explicarlo bien. Ahí, vos lo estás. ¿Vieron? Es que es eso, Gráficamente es ahí el se ve bien. pedacito que te falta. Este pedacito que te falta, Es como hay el de todo, promedio ¿no? entre. Sí, se van perdiendo estos esquinitas, pero las vas ganando a estas esquinitas por acá, ¿no? Pero por otro lado también vos perderías, si vos le pones a 8, perdés toda esta masa, Perdés eso, claro. ¿no? Y que es que eso es porque esto es discreto. En No, no, realidad claro, pero se ve como demostración gráfica por ahí. A mí me es, queda un poco más más o claro. menos ayuda un poco a entender qué es esto de aproximar a ¿no? Una distribución a otra. Vean que Profe, acá, sí. ¿y si te dice que tiene que estar entre dos valores? Y si te dice que tiene que estar entre dos valores, haces lo mismo para calcular. Vos vas a calcular la probabilidad, por ejemplo, de que sea mayor que algo y la probabilidad de que sea menor que el otro, ¿no? Bueno, cuando Sí. calcules esas dos probabilidades, acordate de que para un lado le vas a tener que sumar 3,5 y para el otro restar 3,5. Ah, perfecto, está bien. O Y sea, obviamente ustedes no es lo trabajan, mismo. sí, ¿perdón? Perdón, a raíz de esa pregunta. Obviamente no es lo mismo poner 5 a un lado y sacarle del otro porque justamente son tramos diferentes. Em, ¿Se entiende? Pero Porque como si, es simétrica, supongo que lo mismo. es que sí, por no, ahí no sé los la valores no pregunta. son simétricos. Capaz que no te pide, ¿se entiende? Simétricamente, lo estoy pensando, va. Capaz Vos que te decís que no es lo pide, mismo sumarle de un lado o del otro. claro, porque vos estás diciendo, si te pide entre dos valores, sumás 5 en uno y restás 5 en el otro. Pero no es que se cancelan esos valores porque por ahí justamente no es Ah, no, simétrico. no, 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 está bien. No es lo mismo sumar 5 de un lado que del otro, que restar 5 del otro. A eso es lo que voy. Sí. Igual Puede ser. van a ver que cuando hagan un ejercicio, después Mm. ya se van a acostumbrar, que por ahí acá ahora les llama un poco la atención, eh, pero no van a tener problemas. Y si no, recurren a las slides estas, practican un poco y después. Y también les dejo acá el link a esta paginita, en la que pueden chequear por ahí, y también pueden jugar un poco más para entender lo de la aproximación. Si les sirve, no sé si. Bueno, entonces, vean, acuérdense de hacer esta aproximación siempre, ¿sí? Más o menos ya estuvimos jugando, acá les dejé el link, por si quieren revisarlo. ¿Qué más? Bueno, y acá tienen otro ejercicio, igual que el que hicimos recién, con otro valor, ¿sí? 4. Y n igual a 10 y p igual a 0,5. Así que lo pueden hacer para chequearlo. Y acá les dije, esto ya se los dije, vean que cómo mejora la calidad de la aproximación cuando hacen la corrección, así que no se lo olviden, porque se les va a bajar un montón de puntos por no hacerla. Y bueno, acá tienen otro ejercicio igual, por si quieren. Supongo que en el práctico no lo vi, pero deben tener ejercicios sobre la binomial. No sé si tienen alguno de una Poisson, pero otra vez, una Poisson es una variable que se distribuye por Poisson, es una discreta también, que la van a poder aproximar con una normal, porque la van a poder expresar a la Poisson como suma de variables aleatorias independientes, ¿sí? Con igual distribución e independientes. Entonces, cuando tenemos una Poisson, que los tengo a ustedes a un costadito, a ver, déjenme acomodar la pantalla. Ahí.
Y así los puedo ver. Igual no hay muchos que me prenden la cámara, pero yo sé que están. Bueno, entonces, ¿cuándo tenemos una Poisson? Bueno, cuando estamos interesados en el número total de ocurrencias de algún suceso en un intervalo de tiempo definido, ¿sí? Entonces, ¿cuántos autos pasan al frente de mi casa por hora? Bueno, eso es una variable que se va a describir Poisson. Bueno, lo que podemos hacer es expresar el número de ocurrencias como la suma de las ocurrencias en intervalos muy pequeños que no estén superpuestos, y entonces así dividimos a esta variable en muchas otras variables aleatorias que van a tener la misma distribución y van a estar distribuidas de forma independiente. Listo, ya sabemos eso, entonces vamos a poder aplicar el teorema central del límite. Por ejemplo, suponga que las llamadas a un call center ocurren a razón de 2 llamadas por minuto, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos por cada minuto 2 llamadas. Listo. ¿Cuál es la probabilidad de que se reciban 22 o menos llamadas en un periodo de 15 minutos? Bueno, tenemos 15 minutos, pero lo vamos a dividir en 15. ¿Sí? La variable que nos interesa es el número de llamadas recibidas, X. Va a tener esperanza por 15 minutos, aparecen 2 llamadas en general. Entonces, el valor esperado es que en 15 minutos tengamos 30 llamadas. La varianza de una Poisson, acuérdense, es igual a la esperanza, así que también es 30 acá. Y lo que nos van a pedir es que aproximemos esta distribución a una normal. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de que en 15 minutos recibamos 22 llamadas como mucho, es la probabilidad de que esta variable X sea menor o igual que 22, y la podemos aproximar con otra variable, y le pueden llamar W o como quieran, que ustedes saben que, bueno, no, acá esta variable y encima ya la estandaricé, ¿sí? Esto debería poner P, perdón, ¿sí? Acá tengo que restarle, bueno, hacer la corrección por continuidad, y restarle a esta la esperanza y dividirlo por el desvío, ¿sí? Entonces, es la probabilidad de que esta variable, que tiene una distribución normal, porque acá tengo que hacer la estandarización de recién, ¿sí? Esta variable y en realidad es la estandarización de recién. Sea menor o igual que 22 más 0.5 menos 30 dividido raíz de 30. Así que yo sé que esa variable se distribuye normal 0,1. Y puedo ir ahora a la normal y calcular con qué probabilidad, ¿no? Puedo ver un valor que sea menor que menos 1.30. ¿Sí? Y ahí está. Con 8% de probabilidad podría tener hasta 22 llamadas en 15 minutos. Acá podría seguir jugando con los números y hacer el complemento y después por simetría y lleva el mismo valor, ¿no? Igual, claro. Sí. ¿Sí? Podría haber calculado la probabilidad de que sea mayor que, ¿no? Entonces calcular todo esto y después restarlo. Bueno, entonces... Última pregunta. Sí. Y después, esto lo aproximamos sin chequear las condiciones del principio que nos mostraste, ¿no? ¿Por qué? Porque la otra es para la... para esto no para es la válido. binomial. ¿Sí? Para la binomial, Sí, sí, acuérdense que tienen que chequear. Qué tonto que tapé. No, está bien.
Bueno, vean entonces que ya usamos el teorema central del límite para un montón de cosas. Lo usamos para aproximar la distribución de la media muestral. ¿Sí? Independientemente de la distribución de la variable en la población, esto va a tener una distribución asintóticamente normal, con media mu y desvío. Bueno, en realidad nunca sé si en el práctico al final ponen, me parece que le ponen sigma cuadrado n, ¿no? Es la varianza la que le ponen, sí. O sea que ya saben la distribución de la media muestral, saben cómo aproximar una binomial y una Poisson, usando el teorema central del límite. Y ahora vamos a seguir usando el teorema central del límite para aproximar la distribución de las proporciones, que al final la proporción es una media muestral, y para aproximar diferencias de medias y diferencias de proporciones. ¿Sí? Y con eso ya cerramos todo lo que tenga que ver con el TP2. Profe, una consulta. Sí. En virtud sobre la aproximación a distribuciones, estaba tratando de ver qué beneficio por ahí tenía el no hacerlo directamente y usar el teorema. ¿Vos podrías decir que el beneficio que vos estás buscando es agregar más valores a tu rango sacrificando la eficiencia? Sí, en realidad es una cuestión computacional. Es re difícil hacer el cálculo de una binomial, ¿sí? Cuando el n es grande. Ah, está bien. Y en la tabla tenés hasta el 25. Y entonces, ustedes, yo ya les dije, ustedes nunca en su vida van a hacer estas cosas a mano, ¿sí? Pero bueno, la idea es poder saber que al final computacionalmente muchos de los programas que ustedes van a estar haciendo no van a estar usando la fórmula de la binomial, van a estar aproximándola con la normal. Profe, disculpe, ¿me podría repetir, por favor, lo que dijo de la n grande, que era muy difícil? Me perdí. ¿Por qué dijo eso? No entendí bien. Si ustedes Gracias. ahora tienen que hacer el cálculo, ¿cuál es la probabilidad de sacar en 3 intentos 2 éxitos? Está bien, me lo hacen, ¿sí? En 2 segundos. Si yo le digo, ¿cuál es la probabilidad de sacar 8 éxitos en 352 intentos? Claro. Va a ser súper engorroso hacer el cálculo. Claro, perfecto. Y, Gracias. Ya. Profe, una consulta, más una curiosidad tal vez. Pero, si mal no recuerdo, una hipergeométrica se puede aproximar a una binomial. Y no se puede aproximar esa también, binomial después claro, a una normal. ustedes Entonces pueden se puede usar aproximar una hipergeométrica a una normal. Ustedes pueden usar la aproximación de la normal siempre que al final puedan de alguna forma ir expresando la variable como suma de otras variables que se distribuyan independientemente. ¿Sí? Perfecto. Entonces al final la van a poder aplicar para un montón de distribuciones discretas. Para la gama la van a poder aplicar. Claro, genial. Gracias. Bueno, entonces esto va a ser muy fácil porque les dije, ¿no? La proporción muestral es, no sé si incluso se los tengo que explicar, porque es el porcentaje, ¿no? de éxito sobre el número de intentos. ¿Sí? Eso es la proporción muestral. El cociente de la cantidad de éxitos sobre el tamaño de la muestra. Ese es nuestro P. Al final, entonces, es una media muestral. Es de la muestra que sacaste, ¿sí? Si X es el número de éxitos, y le pones un 1, ¿no? A cada uno de estos, X igual a la suma de los éxitos, pero cada una de estas, de este X se puede expresar como la sumatoria de variables en el que estas variables, ¿no? Que cada XY asume el valor 1 si es igual a un éxito y 0 si no lo es. Entonces al final, P es una media, es en promedio cuántos éxitos tuve en mi muestra. ¿Sí?
Y bueno, como el P es el caso especial de una media muestral, a la proporción también entonces la vamos a poder estimar a la distribución del P. Debería ser así. Como usando el teorema central del límite, ¿sí? Cuando n sea grande. Bien, entonces, se entendió, ¿no? P es el ratio de éxitos sobre el tamaño de la muestra. Entonces, es el número de éxitos, X, dividido N. Bueno, el valor esperado de esto, ¿qué es? Podemos poner acá la sumatoria de los XY, es la sumatoria de mis éxitos. XY es 1, si es un éxito, 0 si no. Y a esto lo voy a dividir por N, ¿no? Entonces, a esto le quiero calcular valor esperado. Bueno, saco el 1 sobre N para afuera, y a la esperanza la puedo meter adentro del sumatorio. Bien, eso es lo que acabo de hacer acá. Entonces, tenemos 1 sobre N, sumatorio de las esperanzas de XY, y XY, acuérdense que es esta variable Bernoulli, que asume el valor 1, si hay un éxito. ¿Cuál es la esperanza de esa Bernoulli? Bueno, es P. Donde tenemos 1 sobre N por N veces P, se nos cancela, la esperanza de la proporción muestral es igual a P, el parámetro de proporción poblacional. Y hacemos lo mismo con la varianza, y vamos a obtener que es P por 1 menos P sobre N, ¿sí? La varianza de la proporción muestral. Bueno, lo que vamos a hacer es aproximar la distribución de este estadístico con una normal que tenga justamente esperanza P y varianza P por 1 menos P sobre N. ¿Bien? Sabemos que esta es la aproximación a la normal y la podemos estandarizar para poder hacer los cálculos con la normal estándar. Por lo tanto, esto es lo que vamos a terminar usando mucho nosotros, ¿sí? Es esta distribución P, esto es la proporción muestral, ¿sí? Menos P dividido P por 1 menos P sobre N, se distribuye asintóticamente normal 0, 1, ¿sí? Eso Profe, gracias una al teorema. pregunta. Sí. ¿Por qué en la filmina anterior la X tenía una rayita? Como me hace acordar a la media muestral, pero no Sí. creo que... Sí, es porque es una media muestral. O sea, es para decirles que al final la proporción es el promedio de éxitos. ¿Y qué serían los éxitos? Vos, por ejemplo, ahora les digo una. Uno define éxito, siempre que una variable sea dicotómica, ¿no? Va a usar esta proporción. El éxito, vos lo definís como éxito. Por ejemplo, si yo ahora hago una encuesta entre ustedes y mi pregunta es, ¿les gusta estadística o no? Yo voy a definir que un éxito es que ustedes me digan que les gusta estadística. Un 1, le voy a poner a cada uno de ustedes, te pregunto a vos, ¿cómo es tu nombre? ¿Quién es Lucía? Lucía. Bueno, listo. Entonces yo voy a tener en mi base de datos. Ay, ¿por qué se pone así? Bueno, acá voy a tener a cada uno de ustedes, ¿sí? Que va a ser, voy a tener una variable i, y acá voy a tener a Lucía primero. Y, bueno, está chiquitito, pero acá tengo a Lucía. Y acá voy a poner el valor de Lucía para X. Y si yo le pregunto a Lucía, ¿te gusta estadística? ¿Tengo que responder? Sí. Listo, buenísimo. Entonces a Lucía le voy a poner un 1, acá, ¿sí? Pero después le pregunto a Guido, y Guido me dice que no le gusta estadística, por ejemplo, ¿sí? Entonces le pongo un 0. Ah, mentira. Guido, ¿te gusta estadística? Un 1 con 0. Un 1, ahí está, me encantó. Después le pregunto, no voy a nombrar a nadie que esté acá, le voy Acerca del a 7. preguntar a Manolito, y Manolito me dice un 0, que no le gusta estadística.
Entonces, para mí, en este caso, la pregunta es una pregunta que se puede trasladar, ¿sí?, a una variable dicotómica que asume el valor 1 cuando lo que yo definí como éxito se cumple. Sucede lo que yo defino como éxito, que es que les guste esta, ¿no? Entonces ahí le pongo un 1. Un 0 en el caso contrario. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien, y entonces la proporción, si yo, por ejemplo, tomo de entre ustedes, saco aleatoriamente a 3, les hago esa pregunta y después calculo mi valor, mi proporción muestral, ¿sí? Acá entonces esto me da 2 éxitos sobre 3, ¿sí? O sea que el P es 0.66. Buenísimo, se entiende perfecto. Gracias. Mira, ese es mi P observado, mi proporción muestral observada. Pero si yo hubiera sacado otros 3, ¿no? Por ahí me da que a todos les gustaba. ¿Sí? Si hubiera sacado otra muestra, por ahí me daba que a nadie le gustaba. Pero en realidad, entre todos ustedes, si yo los encuesto a todos, voy a tener el P poblacional, el verdadero. ¿Sí? El ratio de gente de éxito, de gente que verdaderamente le gusta estadística, en toda la población. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer es que voy a querer aproximar ese valor sacando muestritas y computando la proporción muestral. Por eso es muestral, ¿no? Tenemos la proporción y después la proporción muestral. Bien. Bueno, y otra vez, entonces como nosotros tenemos un estadístico muestral que depende del valor de la muestra, va a tener una distribución. Y esa es la distribución que nosotros queremos aproximar. Y esa distribución, gracias al teorema central del límite, la podemos aproximar a una normal. Y es esto. ¿Sí? Sabemos que este estadístico se distribuye aproximadamente, asintóticamente, normal seguro. Bueno, acá les dejo un ejercicio, lo hacemos si quieren, pero es parecido a lo que les conté recién. A ver, imaginen que hay una elección, ¿no?, entre el candidato A y el B. Sabemos que el 60% de los votantes prefieren al candidato A. Acá no estoy tratando de hacer inferencia, ¿no?, porque ya sé el valor de P. Después nosotros vamos a hacer inferencias, pero justamente tenemos que entender ahora los conceptos antes de poder hacer inferencias. Imaginemos que conocemos el 60% de los votantes prefiere al candidato A. Pero bueno, yo tomo una muestra aleatoria de 10 votantes. Voy a la calle y aleatoriamente elijo a 10 personas y le pregunto, ¿a quién prefiere? ¿Al votante A o al votante B? Bueno, y acá yo voy a definir como éxito el caso en el que prefieran al votante A. Y como fracaso, en caso contrario, que prefieran al votante B. Y ya de los 10 individuos que encuesto, voy a tener para cada uno sus preferencias, ¿sí?, que son estas. Y bueno, imaginen que de los 10, el 70% me dijo que prefieran la votante A. Bueno, mi valor muestral es 0,7. Y esto es lo que se hace en las encuestas, ¿no? Cuando uno, ahora que se vienen las elecciones, van a empezar a aparecer por todos lados encuestadoras que dicen va ganando tal, o va a ganar tal, ¿no? Con esto, ¿qué quieren hacer? Quieren hacer unas encuestas, y por ahí encuestan a 1000 personas en todo el país, aleatoriamente, y quieren hacer inferencia de cuál es el verdadero valor poblacional. ¿Qué va a pasar cuando todo el mundo vaya a votar? Y bueno, se hacen encuestas, se le pregunta a una muestra, y de ahí se trata de inferir después, ¿no? Entonces, todos esos valores que ustedes vean en las encuestas, muchas veces se reporta como el margen de error, o cosas por el estilo, ¿sí? Pero muchas otras no. Pero obviamente saben que tienen un error, porque este es el valor muestral que se observa. Bien, entonces, si nosotros a esto de sacar a 10 personas
y hacerles esta encuesta, lo hiciéramos infinitas veces, ¿sí? Podríamos tener una distribución de nuestro estadístico, la proporción muestral, que se aproximaría mucho a la normal, ¿sí? Y esa es la gracia. Que gracias al teorema central del límite sabemos que se va a aproximar a la normal. Con media P y varianza P por 1 menos P sobre N. ¿Sí? Entonces le tomamos raíz a eso y tenemos el desvío. Bien. Ahora, acá les dejo un ejercicio, lo vemos juntos si quieren. Este caso, obviamente, a nosotros no se nos va a enfrentar así en la vida real, porque no vamos a saber cuál es el verdadero valor de P. Pero esto nos enseña a trabajar con estos números. Vamos a hacer este ejercicio ahora. Imaginen que entrevistamos a otras 10 personas, ¿no? Las primeras 10 personas que entrevistamos nos dio 70%. Ahora imaginen que entrevistamos a otras 10 personas, ¿sí? Para olvidar. Sí. Que sea P igual a 0,7, ¿no está cerca de 1? Por lo tanto, ¿no puedes aproximar correctamente? O sí, igual lo que criterio? importa es la combinación de P por N, ¿sí? Sí. Pero sí. Para esto no lo vamos a usar. Ah, bueno. En este caso. Al final la proporción no es una variable discreta como la otra, vean que es continua. ¿Sí? Sí. Así que no vamos a tener tantas restricciones como le pusimos a la binomial. Las cositas que hay que chequear, que les dije antes, es solo para el caso este de la binomial y la corrección por continuidad cuando hacen una aproximación de algo discreto a algo continuo. Bien. Entonces, la pregunta acá es, entrevistamos a 10 personas, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción de personas que prefieren al candidato A esté entre esas 10 personas, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el valor que yo obtenga de mi proporción muestral esté a más o menos 0.1 del verdadero valor de P? ¿Bien? Bueno, yo acá conozco el verdadero valor de P, por eso puedo hacer este ejercicio así. El verdadero valor de P es 60%. ¿Sí? Tengo P igual a 0.6, N igual a 10, y la varianza raíz de, bueno, la varianza no, el desvío, raíz de N por P por 1 menos P sobre N. Hay P por 1 menos P sobre N. Bien. Entonces, ya tengo todos estos valores y lo que me está pidiendo es la probabilidad de que el valor que yo encuentre de mi proporción muestral, ¿no? Antes de hacer la encuesta, yo puedo calcular el valor de que mi proporción muestral observada esté entre, y acá tengo, me dice del verdadero valor de P, y el verdadero valor de P es 0.6. ¿Sí? 0.6 a una distancia de 0.1 más menos. ¿Sí? Entonces, lo que me está pidiendo, bueno, lo que me está pidiendo calcular es la probabilidad de que la proporción muestral esté entre 0.5 y 0.6. ¿Sí? Acuérdense que es una distribución. Yo tengo una distribución. Es esta. ¿Sí? Está centrada acá en 6, en 0.6, en P. Y tiene esta varianza. ¿O cuál es la probabilidad de caer entre 0.5 y 0.7? Bueno, y voy a la normal y hago los cálculos. ¿Por qué? Porque yo puedo estandarizar. Yo sé que si a este valor le resto el verdadero valor de la población y lo divido por el desvío, ¿sí? Yo sé que esto se distribuye normal
0,1. Así que hago eso. Resto en todos lados el valor esperado y divido por el desvío. Y ahí encuentro que esta probabilidad es aproximadamente esta probabilidad de que z esté entre menos 0,64 y más 0,64. ¿Sí? Y hago las cuentas, o sea, voy a la tabla o ustedes saquen los valores de z, y me da que esa probabilidad es del 47%. ¿Sí? Entonces, lo único que hicimos acá fue estandarizar a la proporción muestral, que yo sé que se distribuye asintóticamente normal. Bueno, y acá tienen otro ejercicio por si lo quieren ver también de una aplicación con proporciones. Y lo último que nos queda por ver, así que de todo esto lo que se tienen que acordar es esto, ¿sí? Que ustedes pueden usar esta estandarización de esto o de esto, como quieran, ¿no? Que la proporción muestral, gracias al teorema central del límite, sabemos que se distribuye asintóticamente normal con parámetros P y P por 1 menos P sobre N. Bien. Entonces, lo último que tenemos que ver es distribuciones de la diferencia de medias y la diferencia de proporciones, ¿sí? Y otra vez acá vamos a poder usar el teorema central del límite cuando n sea grande. Cuando n sea grande en las dos muestras, ¿sí? Entonces, si tenemos dos muestras aleatorias independientes de tamaño n1 y n2, ¿no? Y cada una de estas muestras son de observaciones de dos poblaciones. Entonces tengo la población 1 y tengo la población 2, ¿sí? Y acá tomo esta muestra que son N1 observaciones, no sé, 38 individuos aleatoriamente, y acá tomo otros y son estos N2, 53. ¿No? Y bueno, lo que yo puedo querer hacer es por ahí estimar la diferencia de medias poblacionales, ¿sí? Quiero estimar esta diferencia. Quiero ver si lo que quiera, por ejemplo, el ingreso de la población 1, población 1 pueden ser los hombres por ahí, es mayor al ingreso de la población 2, ¿no? Quiero entonces hacer esta diferencia y ver si ese es un valor positivo o un valor negativo. Bueno, obviamente no voy a poder encuestar a todo el mundo, pero voy a sacar una muestra de cada una de estas dos poblaciones. Y después hago la diferencia. Y esa es la forma de estimar la diferencia de medias poblacionales, ¿no? Con el análogo usamos la diferencia de medias muestrales. Ahora, si las poblaciones, si la variable de la población en cada una se distribuye normal, entonces voy a tener una combinación acá de normales y ya sé que la distribución de esta diferencia también es normal, ¿sí? Pero si no se distribuye normal, no importa, porque gracias al teorema central del límite, también sé que la diferencia se distribuye asintóticamente normal. ¿Bien? Así que al final vamos a usar esto para aproximar la distribución de la diferencia de medias muestrales, que es esta aproximación a la normal. Vean que estamos hablando de diferencia de medias muestrales, ¿sí? De la población 1 y la población 2. Está centrada en la diferencia de las medias poblacionales, mu1 menos mu2. Y como son independientes las muestras, ¿sí? Tenemos que la varianza de esta diferencia de medias muestrales es la suma de el error estándar de cada una, ¿se acuerdan? ¿No? Esto se llamaba error estándar de la media muestral. Entonces, usando
esto, que gracias al teorema del central del límite, entonces sabemos esta distribución. Listo, podemos estandarizar e ir a la normal y usar la tabla o lo que quieran para poder hacer cálculos de probabilidades, ¿sí? Así que por ahí acá esto parece un poco más chorizo, pero no se preocupen, lo único que tienen acá es que va a estar centrada en la diferencia de medias poblacionales y acá va a ser la suma de los errores estándar de las medias muestrales. ¿Sí? Profe, una pregunta. Tampoco sé, si no sé que es normal la muestra, tampoco podría inferir que la I barra la media sea normal, porque es una suma de variables. No, tiene que ser, No sé. Ah, o sea, si son normales las dos, sé que la suma va a ser normal, sí. ¿no? Pero acá, lo bueno del teorema central del límite es que no importa, por ahí la distribución de estas dos variables son rarísimas, pero yo ya sé que es una combinación, que esta combinación exacta, gracias al teorema central del límite, porque al final es desde alguna forma una suma de variables aleatorias, independientes, entonces puedo aplicar el teorema central del límite, ¿no? Y no tiene nada que ver con la normalidad de las variables en la población. No me importan las medias I1 y D2 en ese caso. Perfecto. No importa. Pero bueno, esto lo puedes aplicar si n es mayor que 30. Si n es menor que 30, lo vas a poder hacer esta estandarización solamente si la variable en la población es normal. Si I1 y I2 son normales. ¿Sí? Muy bien. Y lo mismo con las proporciones. ¿Sí? Exactamente igual. Vean que, otra vez, lo que vamos a hacer es aproximar la diferencia de proporciones. No sé, por ejemplo, yo quiero saber si el gobierno tiene más apoyo en Buenos Aires capital que en La Plata, ¿no? Entonces voy a una encuesta en Buenos Aires y a una encuesta en La Plata sobre el apoyo al gobierno. Le voy a poner a cada uno que me diga que apoya al gobierno un 1 y a los otros le voy a poner un 0. Voy a calcular las medias muestrales, las proporciones, perdón, en cada uno de estos dos lugares y después hago la diferencia. Y quiero ver si esa diferencia, después vamos a ver, nosotros vamos a poder hacer un montón de test y cosas por el estilo, ¿no? Gracias a estas distribuciones. Entonces, bueno, para eso, para poder hacer todos estos tests, yo tengo que ver cómo se distribuye esa diferencia. ¿Sí? Con qué probabilidades yo podría obtener cada uno de los valores posibles de las combinaciones. Y bueno, gracias al teorema central del límite, yo ya sé cómo se distribuye esa diferencia. Entonces, la diferencia de proporciones muestrales se distribuye asintóticamente normal, con media igual a la diferencia de las proporciones en la población, y la varianza igual a la suma, ¿sí?, de las varianzas de estas proporciones. Así que otra vez, acá parece todo un chorizo esto, para la estandarización, pero si se acuerdan de esto, que es la suma de las varianzas y la diferencia de las esperanzas, ya van a poder hacer la aplicación. ¿Sí? Bueno, con esto ya deberían poder, a ver, voy a parar de grabar.